He titulado el mensaje de este día, Un plan perfecto, porque ¿cuántos han tenido planes perfectos en su vida? Levante la mano. Usted diga, eso me salió tal cual, como yo lo planeé, todo se me dio. Quizás a alguno le ha pasado, pero es casi imposible, ¿verdad? Porque la vida está llena de cosas inesperadas, la vida está llena de cosas que se escapan de nuestro control porque no somos Dios, ¿sí? Y vamos a hablar hoy de un plan que desde el punto de vista bíblico es perfecto. Y cuyo plan cada uno de nosotros está incluido. En este plan, que otra vez no fue un plan diseñado por hombres, es un plan de Dios. Y como todo lo que Dios hace es perfecto, pero está en interrogación porque a primera vista no pareciera tan perfecto ese plan. A primera vista pareciera que a Dios se le fue de las manos algo. Que Dios no tomó en cuenta algunas cosas, porque cuando lo vemos en primer plano decimos, no es tan perfecto como vemos en la Biblia. Pero ya vamos a ver que la Biblia sí habla de un plan perfecto de Dios que se está llevando a cabo en las naciones, de los cuales Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Canadá, Luxemburgo, todos los países están incluidos. Dios está haciendo un plan. Diga conmigo, un plan. Y esto es muy importante, no son muchos planes. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico de parte de Dios. Eso predicamos en esta iglesia. Somos gente de propósito. Dios nos diseñó únicos. Nuestra huella dactilar es una muestra de esa. Somos personas que nacimos con un propósito específico, pero Dios tiene un plan completo para las naciones. Lo encontramos en la Biblia, del cual cada uno de nosotros en nuestro propósito, en nuestro llamado, vamos a ser parte. Y ya vamos a ver de qué estamos hablando. Miren, la vida cristiana realmente es eso, es una vida. No son momentos de congregarnos, no son momentos de conciertos o de congresos. La vida cristiana es una vida. Tiene que ver con las decisiones que tomo cada día de mi vida. Y creo que las palabras claves para cualquier creyente, sea niño, joven, adulto, de la edad que sea, es permanecer y perseverar. Ahora, la pregunta es, como cristianos, en cualquier circunstancia que estemos viviendo, estamos llamados a permanecer y a perseverar. Pero a permanecer y perseverar ¿en qué? Escúcheme, porque nos podemos confundir. Podemos llegar a pensar que tenemos que permanecer y perseverar en ir a una iglesia. Eso es importante, pero no es de eso que habla la Biblia. Podemos llegar a pensar que tenemos que permanecer y perseverar en algunas cosas que tengo que hacer. Eso es importante, pero no es de eso que habla la Biblia. La Biblia dice en Juan 15:5, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Jesús, miren, Jesús es bien directo con esto. Y yo creo que es algo que se nos olvida muy fácil a los cristianos. Jesús dijo, separado de mí no puedes hacer nada. Jesús no dijo, se te va a hacer más difícil. Jesús no dijo, te va a costar un poco más. Jesús dijo, no, dice, no puedes hacer nada separado de mí. O sea, la Biblia nos llama a permanecer en Él, a permanecer en una relación con Él, no permanecer en una denominación, no permanecer en una iglesia. Todas estas cosas van a ser importantes en nuestra vida cristiana, pero estamos llamados a permanecer en Él. Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La Biblia definitivamente desde el punto de vista como lo veo y como Pablo lo explica, es una carrera. Es una carrera en la que estamos todos. No estamos compitiendo entre nosotros, pero es una carrera. ¿Cuántos están viendo los Juegos Olímpicos? Levanten la mano.
Por ahí algunos. ¿Sí? No es una carrera de 100 metros de velocidad, no, es una carrera de resistencia. La vida cristiana, familia, es una carrera de resistencia. No importa si tenemos 10, 15, 20 años en el Evangelio, necesitamos permanecer en Cristo. Y necesitamos esforzarnos cada día en permanecer en Él, sin importar cómo estén las cosas en el mundo. Yo hoy quiero hablarte del plan perfecto de Dios para las naciones. Y quizás lo voy a, por supuesto, enfocar a lo que estamos viviendo en Venezuela, porque quiero decirte algo que he sentido mucho de parte de Dios esta semana. Dios recibe con mucho amor, escúchame bien estas palabras, Dios recibe con mucho amor nuestras quejas. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? Señor, no entiendo. ¿Han orado así algunos? Sí, y no es pecado. Dios recibe. Usted lee los salmos y va a ver a David: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo mis enemigos? Y Dios recibe con mucho amor eso. Pero tiene que llegar un momento. Miren, escúcheme bien. David no tenía la bendición que tenemos nosotros hoy. Después de Cristo todas las cosas cambiaron. David no contaba con eso, nosotros sí. El Espíritu Santo habitando en el creyente, la manifestación de Jesús a través de la iglesia, son cosas que Dios ha planeado para esta generación. Y así como Dios recibe con mucho amor nuestras quejas, nuestros lamentos, Él también está esperando de cada uno de nosotros. Ya lo vamos a ver, que diga: Señor, ok, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí? Tiene que llegar un momento, iglesia, en que dejemos de ser víctimas o pensar que somos víctimas. A mí todo me queda más difícil esto. Y tiene que llegar un momento en que creamos lo que la Biblia dice. Y quiero hablarte de la iglesia. Diga conmigo: iglesia. No Presencia Viva, la iglesia. La iglesia de Cristo es un plan perfecto de Dios para la manifestación de su reino y su gloria, su amor, su bondad y su misericordia para las naciones. Nadie va a conocer el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios si no es por medio de los creyentes, si no es por medio de la iglesia. Y la pregunta sería: ¿de quién fue la idea de la iglesia? ¿A quién se le ocurrió reunir a un montón de creyentes y cantar? Y podíamos hablar de muchas historias de religión, de denominaciones, pero quiero decirte, la iglesia es una idea de Dios. Tú y yo, que formamos parte de la iglesia de Cristo, la iglesia como organismo, como estructura, fue idea de Dios, no fue idea de ningún hombre. No fue un papa, no fue un cura, no fue un pastor, no fue un líder que en algún momento dijo: hagamos iglesia. No, es Jesús mismo el que vino y Él dijo: yo he venido para edificar mi iglesia. Él vino, estableció el reino de Dios en la tierra y comenzó la edificación de su iglesia. Y su iglesia, familia, no es víctima. La iglesia bíblica, la iglesia de Cristo, la que tú y yo formamos, es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que en medio de la persecución, miren, los primeros creyentes, después de Cristo, eran perseguidos y eran azotados algunos. Y la Biblia relata que salían otra vez, yo no sé si lo dimensionamos, pero recibían látigo. Imagínense, si la correa de nuestro papá dolía, imagínense un latigazo. Y recibían látigo, recibían azotes con vara. Y la Biblia dice que salían alegres de haber sido tomados por dignos de sufrir a causa del evangelio. No eran víctimas, no salían de esos lugares quejándose, decir: Señor, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que me pegaran? ¿Por qué permitiste que me azotaran? Esto es injusto, Señor. No, salían alegres. Gracias, Señor, decían, porque me has tomado como digno de sufrir por tu nombre, de sufrir por el evangelio. La iglesia nunca ha sido víctima. Ha sufrido todas las situaciones que sufre todo el mundo, pero nunca ha sido víctima. Y necesitamos que esta generación saque la mentalidad de víctima de sus vidas
y comience a verse como la iglesia de Cristo. Una iglesia con tribulación, con angustia, con aflicciones, pero una iglesia llena de paz, una iglesia llena de amor y una iglesia victoriosa, como lo relata la Biblia. Jesús dijo, Mateo 16, del 13 al 18, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros y unos que de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La iglesia no existía. Existían las sinagogas, existían reuniones dogmáticas, reuniones religiosas de todo tipo, pero la iglesia, esta idea tan genial de Dios, no existía. Cristo trajo el reino, manifestó el reino y comenzó la edificación de la iglesia de Cristo en las naciones, que es el plan de Dios para llevar su misericordia a las naciones, su amor a las naciones, el evangelio a las naciones y su gloria a todos los demás. El plan de Dios es usar la vida de la iglesia, y no estoy hablando de presencia viva como una estructura o como un organismo. Estoy hablando de cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia, y Dios quiere manifestarse a través de tu vida en medio de esta situación. Y no estoy diciendo que niegues tu dolor, que niegues tu sufrimiento, que niegues lo que... No, está bien. Hay cosas que nos duelen muchísimo y tenemos que aprender a lidiar con nuestras emociones. Tenemos que aprender a manejar eso. Pero tiene que llegar un momento en que decir, Dios, ¿cuál es mi parte en este plan? Dios, el plan tuyo no es un plan de mal, es un plan de bien, es un plan de bendición. Y quiero mostrarte a través de 4 puntos cómo esta idea, cómo este plan de Dios es tan perfecto. Y mi intención es que en tu mente, en tu corazón, tú puedas abrazar y decir, yo soy parte de eso. Yo soy parte de eso y me voy a levantar para hacer lo que tengo que hacer. Y me voy a levantar para ajustar en mi vida las cosas que tenga que ajustar. Lo primero de la iglesia es que Dios bendijo a su iglesia con toda bendición. Dios bendijo. Tiempo pasado. No, usted va a encontrar en la Biblia, ya lo vamos a leer, no dice Dios bendecirá a la iglesia, no, Dios ya lo hizo. Dios bendijo a la iglesia con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es algo que ya ocurrió, pero es algo que necesitamos cada creyente, cada cristiano, cada hijo de Dios creer y abrazar. Y esto empieza ya a cambiar, ¿verdad? Esto ya nos da identidad. Ya empezamos a decir, oh, ya va. La Biblia está diciendo algo que yo no veía. No estoy buscando bendición, ya he sido bendecido. No necesito que Dios me bendiga, ya Dios me bendijo. Yo que soy parte de la iglesia, escúchame, tienes la bendición de Dios sobre tu vida. No me creen. Ya lo vamos a leer en la Biblia. Tienes la bendición de Dios sobre tu vida. Por eso es que la iglesia no es víctima. Por eso es que la iglesia, a pesar de que está sufriendo, dice, la bendición de Dios está conmigo. El favor de Dios está conmigo. El guerrero de Israel está conmigo. Y nada puede detener lo que Dios quiere hacer en mi vida. Por eso la iglesia no es víctima. Por eso la iglesia no está diciendo, oh Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? No, llega un momento en que dice,
Yo tengo la bendición de Dios, yo tengo el favor de Dios, yo tengo la presencia de Dios, yo tengo las promesas de Dios. Eso forman parte de lo que Dios ya me dio y por eso necesitamos esta identidad. Efesios 1 del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo, bendijo. Con toda, diga toda. No son algunas iglesias, con toda bendición espiritual. Lo que pasa es que usted y yo estoy incluido, no vayan a creer que no. Usted y yo medimos las bendiciones por lo material. Y entonces llegamos a pensar cuando la cosa está difícil en la casa, que no somos tan bendecidos. Pero aquí no está hablando de cosas materiales. Le hemos dado tanta importancia a las cosas materiales. Pero lo que hemos recibido es mucho más valioso que cualquier cosa material en la tierra. Dice, ha sido bendecido por Dios con toda bendición espiritual, con toda. Tienes dentro de ti, porque tienes al Espíritu Santo, todo lo que necesitas para prosperar, para salir adelante, para cumplir con los planes y propósitos que Dios tiene para ti. Tenemos todo eso en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, no vamos a tener, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí, solo con este texto podemos predicar 3 semanas. Pero usted puede leerlo después. Efesios 1, está en su Biblia también. Está en mi Biblia, está en la suya. Y puede ver todo. Yo le pongo la tarea. Escriba todas las bendiciones que menciona ahí. Escriba todas las bendiciones. Menciona cosas como que hemos sido escogidos. Hemos sido adoptados como hijos. Hemos sido aceptados por Dios. Somos redimidos, perdonados, herederos. Tenemos sabiduría e inteligencia por el Espíritu Santo. Podemos conocer la voluntad de Dios. Cada hijo de Dios tiene acceso a conocer la voluntad de Dios para su vida, para su familia, para su casa. Todo esto forma parte de las bendiciones, de toda bendición espiritual que hemos recibido como iglesia. Por eso la iglesia no está clamando, miren, Hechos 4 también está en su Biblia. Hechos 4, los discípulos son amenazados con cárcel si seguían predicando en el nombre de Jesús. Y les dicen, si siguen predicando en ese nombre, los vamos a apresar, los vamos a castigar. Era parte de la persecución en ese tiempo. Miren, los discípulos, léalo porque no lo voy a leer. Los discípulos se reúnen y usted no va a encontrar en la oración de los discípulos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo esto, Señor? Esto es tan difícil. No.
Ellos se reúnen, dice la Biblia, se reúnen como creyentes y dice: Señor, mira sus amenazas y danos denuedo para seguir predicando en tu nombre. Es decir, llénanos del valor que necesitamos, llénanos de la sabiduría que necesitamos para seguir predicando tu nombre. Pero lo que sí te pedimos, mientras predicamos, extiende tus manos y que hayan señales, milagros, prodigios y maravillas. En ningún momento usted va a ver en la oración que digan: guárdanos de la cárcel, guárdanos del látigo. No. Es que ellos tenían una mentalidad, que es la mentalidad que la iglesia tiene que tener. Somos bendecidos. Familia, Esteban estaba siendo apedreado. No dimensionamos eso. Si usted le han tirado una piedra, una pelota de béisbol, más o menos va por ahí. Pero eran muchas. Y él no se queja. Él no dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo leo la Biblia? ¿Por qué si yo oro? No, su mentalidad no era de víctima. Era: Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Para cada creyente que tenía la mentalidad que era bendecido con toda bendición espiritual, de que ya había sido bendecido, la persecución, las angustias, los problemas, todo lo que vivían, no era una razón para quejarse. Era una razón para darle gloria a Dios. Era una razón para seguir buscando al Señor y para seguir creciendo en su comunión con Dios. Número 2, este plan de Dios, la iglesia, que somos tú y yo, fuimos ideados y planeados por Dios para su gloria. Y esto nos da enfoque, porque Dios quiere bendecirte, pero no para hacer grande tu nombre. Dios quiere bendecir cada congregación, Dios, todo lo que Dios haga en esta iglesia, pero no es para hacer el nombre de Presencia Viva grande en esta ciudad. No es para hacer grande el nombre del pastor, no es para hacer grande, no. Todo lo que Dios planeó para la iglesia es para su gloria. Es para Él, no es para nadie más. La idea nunca fue engrandecer el nombre de nadie más que el nombre de Cristo, porque la Biblia dice que Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. El pasaje que acabamos de leer menciona esto 3 veces, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Eres hijo de Dios para alabanza de su gracia. Dios te predestinó para alabanza de su gracia. Estás sentado en este lugar porque Dios te amó, tuvo misericordia de ti, pero para alabanza de su gracia. Todo en nuestra vida es para Él. Versículo 11 al 14. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza su gracia. Este plan de Dios es perfecto. ¿Y por qué se ha vuelto imperfecto en las generaciones? ¿Por qué la iglesia ha perdido el poder, la autoridad y el plan que Dios había ideado para toda la iglesia? El problema ha sido que se ha levantado más el nombre de los hombres, se ha levantado más el nombre de las organizaciones, se ha levantado el nombre de las denominaciones más que el nombre de Cristo. Y la iglesia no es para gloria de nadie, la iglesia es para la gloria de Él. Cada creyente es para la gloria de Él, pero en algún momento algunos empezaron a ser bendecidos, empezaron a ser prosperados, empezaron a ser engrandecidos y se les subió a la cabeza. Lea la historia de la iglesia, lea lo que sucedió por tanto tiempo y lo que sigue sucediendo hoy. Pero el plan de Dios es perfecto, porque la iglesia manifiesta la gracia de Dios y hace que el que se encuentre con la iglesia ponga su fe en Dios y no en una denominación y no en una religión
y no en un nombre. Necesitamos entender esto y comenzar a ver la iglesia, que somos tú y yo, de esta manera. Y que porque somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, podemos cambiar nuestra mentalidad. Iglesia de Cristo, la iglesia nunca ha sido víctima. La iglesia nunca ha sido víctima, ha sido perseguida, ha sido afligida, ha sufrido muchas cosas, pero nunca ha sido víctima porque tenemos la bendición de Dios con nosotros, porque tenemos la presencia de Dios con nosotros. Y aún, por eso los creyentes que morían, los creyentes que aún mueren hoy a causa de la persecución, por eso usted lee en estos libros, en esas historias de gente siendo quemada viva, cantando alabanzas. Eso es una persona que está enfocada y no se siente víctima de las circunstancias. Al contrario, los creyentes, ya se los dije, para los creyentes era un regalo de Dios sufrir por su nombre, ser perseguidos, ser azotados, incluso dar su vida. Para ellos era un privilegio, para ellos era un regalo de Dios, porque en su mentalidad no cabía la mentalidad de víctima. Dios está de nuestro lado, tenemos la presencia de Dios, es más, tenemos la eternidad asegurada con Dios. Es como, no importa lo que pasemos, lo que suframos, lo que vivamos, no es más grande que eso. Todo lo que hacemos, incluso en presencia viva, lo hacemos para la gloria de Dios, porque entendemos que ese es el propósito de la iglesia. Todo lo que hacemos lo hacemos para levantar el nombre de Dios en esta generación. Número 3, necesitamos orar, familia, para entender este plan perfecto. Necesitamos entenderlo porque no es el plan, es el plan de Dios, pero no es el plan de Dios con los pastores de las iglesias. No, es el plan de Dios con la iglesia que somos todos nosotros. Todo el que ha puesto su fe en Jesucristo como Salvador y Señor forma parte de la iglesia, y Dios tiene planes que quiere llevar a cabo a través de tu vida. Miren, la iglesia es el plan de Dios para llevar su luz a las naciones. Necesitamos entenderlo, porque Venezuela lo que necesita es una iglesia despierta. Venezuela lo que necesita son verdaderos creyentes que quieran predicar el evangelio, que vivan principios, que vivan valores, que amen a la gente, que respeten, que expresen el fruto del Espíritu en sus vidas. Eso es lo que Venezuela necesita, porque las angustias, las aflicciones seguirán, gobierne quien gobierne, esté quien esté, en todo lugar del mundo. Eso es lo que va a suceder en todo el mundo. Ahorita al final se los voy a leer, pero el mundo lo que necesita es que la iglesia se despierte. Pablo lo dice así: la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Escúcheme, Venezuela está esperando que la iglesia de Cristo se despierte y se manifieste. Porque nosotros somos los que portamos, conocemos el único camino, la única verdad y el único lugar donde hay vida, que es en nuestro Señor Jesucristo. No, nadie más puede dar eso a la gente. Entender este plan nos va a dar autoridad, porque nos va a posicionar en el lugar correcto, y vamos a poder tomar nuestra parte de responsabilidad en este plan de Dios. Efesios 1, del 15 al 23 dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Versículo 17: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento
de Él. Porque es la única manera. La iglesia no va a poder expresar la gloria de Dios hasta que no lo conozcamos cada vez más a Él. Porque si no, vamos a expresar lo que la denominación nos marca, lo que alguna estructura nos marca, lo que la religiosidad nos marca. Porque la mayoría de la gente eso es lo que quiere. La mayoría de la gente viene es pastor, dígame qué tengo que hacer. Dígame qué está bien y qué está mal y yo lo hago. Y yo siempre le digo a la gente, es que de eso no se trata. No se trata de qué está bien y qué está mal, cuántas cosas tienes que hacer, si tienes que leer la Biblia 1 hora, 2 horas. No se trata de eso. Se trata de que ames al Señor y quieras tener una relación con Él, para que puedas manifestarte como la iglesia de Cristo en las naciones. De eso siempre se ha tratado la vida del creyente. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Escúchame, la Biblia está diciendo, tú tienes un llamamiento y Dios quiere que lo conozcas. Necesitas revelación, necesitas orar para que puedas conocer la grandeza de tu llamamiento como iglesia, como parte de la iglesia, las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para quienes, para con nosotros, los que creemos. Esto no es conocimiento intelectual. Por eso Pablo dice, yo oro para que Dios ilumine los ojos de su corazón, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que conozcan cuán grande es el poder de Dios a favor de nosotros, cuán grande han sido su herencia, cuán grande ha sido su favor, cuán grande ha sido su misericordia para cada uno de nosotros. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima, diga conmigo, muy por encima. Escúchame, familia, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también del venidero. Por eso la iglesia está en una posición distinta. Por eso la iglesia no se suma a la queja de todos los demás. Por eso la iglesia tiene un lenguaje diferente. Y no estoy hablando del lenguaje religioso. No estoy hablando de decir en victoria, prosperado. No estoy hablando de eso. Pero cuando tú estás con el Señor y cuando tú sabes que has sido bendecido, a pesar de que estamos viviendo todos la misma situación aquí y en todo el mundo, todos los creyentes están viviendo lo mismo. A pesar de que estamos viviendo muchas cosas a nivel personal, a nivel familiar, nosotros tenemos algo que otros no tienen. Tenemos esta esperanza, tenemos este poder, tenemos la gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros que nos anima cada día a buscarlo. Todo lo sometió bajo sus pies. A Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo dice, necesitan que Dios les revele esto. Y yo quiero invitarte, necesitamos orar por esto. Porque si tú entiendes todo lo que Dios te ha dado al haber creído en Él, todo lo que ya hay dentro de ti, todo lo que ya hay a tu favor, cambiarías un poco incluso tus oraciones y dejarías de seguir quejándote. Otra vez, ya te lo dije al principio, Dios no tiene problema con tus oraciones de queja. Pero tiene que llegar un momento en que, como le pasó a Gedeón, cuando el ángel del Señor se le presenta, le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Él dice, si el Señor, esa es la respuesta de Gedeón, si el Señor estuviera conmigo, no estaría pasando lo que me está pasando. Pero el ángel viene y dice, no, Dios está contigo y Dios quiere usarte para traer libertad. Porque el problema de Gedeón era que estaba escondido y que quería ser libertado por alguien más. Pero Dios dice, no, mi plan es contigo. Yo quiero que tú formes parte del plan de libertad que tengo para esta nación. Y yo creo que ese es el plan de Dios para la iglesia. Y la iglesia está como Gedeón.
La iglesia está escondida esperando que alguien más los liberte. Y Jesús dijo, ya yo pagué por tu libertad, pero quiero que te levantes porque tú eres parte de la liberación que quiero traer a las naciones. Ese es el plan de Dios con la iglesia. Esa es la iglesia y eso somos nosotros. Necesitamos que Dios nos lo revele. Y quiero terminar con esto. Punto número 4. Un mensaje profético y pastoral de Jesús. Otra vez, ¿de quién fue la idea de la iglesia? De Jesús. Y Él tiene un mensaje para la iglesia en la Biblia. Él dejó muchos, pero hay un mensaje muy importante. Él prometió su presencia todos los días de nuestra vida. Esto literalmente, él tiene un plan con la iglesia, pero no fue vayan y hagan y después me rinden cuentas. No, yo estaré con ustedes. Esto lo vamos a hacer juntos. Pero quiero que te levantes, quiero que dejes de estar dormido. Por eso está la profecía bíblica, dice, por eso Dios habla, despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo, iglesia, es tiempo de levantarnos. En donde quiera que estemos, porque no estoy hablando solo de presencia viva, es tiempo de despertarnos, asumir la responsabilidad y dejar de estar esperando que alguien más nos liberte, dejar de estar esperando que alguien más nos ayude, dejar de estar esperando que alguien más nos levante y tomar la responsabilidad y saber que tú y yo formamos parte de lo que Dios quiere hacer en Venezuela y en las naciones del mundo. La iglesia es la respuesta de Dios para todo lo que las naciones están viviendo. Dios se manifiesta a través de la iglesia. Y quiero leerte este pasaje que deja Jesús hablando de los últimos tiempos. Yo creo que estamos en los últimos tiempos. De lo que iba a estar sucediendo. Voy a leer solo algunas cosas. Antes de la segunda venida de Jesús. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y sobre la tierra. Angustia entre las naciones. ¿Qué dice la Biblia que habrá? Angustias. No dice que la angustia disminuirá. No dice que habrá angustias en las naciones. Perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, dice la Biblia, cuando estas cosas, es decir, necesitamos estar atento, necesitamos saber de qué cosas está hablando la Biblia, de qué cosas. Dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza. Cuando eres víctima, no estás así, estás como. Pero dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿qué tienen que hacer? Levanten la cabeza, levántense, no se encorven, no se escondan, levanten la cabeza, dice. Porque, ¿dónde me quedé? Levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús les dijo también una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo, ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Esto lo dice la Biblia. Familia, el reino de Dios está cerca, ya lo vamos a ver. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Versículo 34. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre.
Es un mensaje hermoso de Cristo. Yo sé que no suena a muy buenas noticias, pero es un mensaje hermoso de nuestro Señor, en serio. Él dice, miren, la angustia en las naciones, va a haber angustia en las naciones, no en una nación, en las naciones de la tierra. ¿Estamos viendo eso? ¿Sí o no? Si usted no lo ve, no pasa nada. Pero yo creo que estamos viendo eso. Estamos viendo angustia en las naciones. No es solo Venezuela. Angustia en las naciones de todo tipo. Y dice la Biblia que van a suceder dos cosas. Algunos desfallecerán por el miedo. Algunos desfallecerán por el temor. Otros estarán llenos de fe. ¿Por qué? Porque dice, está sucediendo esto. Nuestra redención está cerca. Es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de hacer lo que tenemos que hacer porque ya ha llegado el tiempo. Cuando la Biblia habla de angustia en las naciones, ahí puede estar incluido la crisis financiera, terrorismo, enfrentamientos, guerras, persecuciones. Todo lo que estamos viendo en el mundo, que Jesús lo dice en otro texto, no los voy a leer ahorita. Los creyentes, dice la Biblia, deben reconocer cuando estas cosas empiezan a suceder y no ser parte de los que están sufriendo como víctimas, sino dice la Biblia, levántense y alcen la cabeza porque su redención está cerca. Yo creo que esto es lo que la iglesia en Venezuela tiene que hacer, en el mundo entero. No ser de los que nos metemos en el grupo de las víctimas. Todos estamos pasando por situaciones, pero como sabemos, como conocemos la profecía bíblica, nos levantamos, salimos de ese grupo, nos levantamos, alzamos la cabeza. Y la Biblia dice, versículo 34, estén alertas. Y esto es importante. La iglesia, que es el plan perfecto de Dios, necesita estar alerta. Diga conmigo, alerta. Alerta. Necesitas estar despierto. Necesitas estar apercibido de lo que está sucediendo. Necesitas leer correctamente las noticias. Y no estoy hablando de ver cuál noticia es fake. No, estoy hablando de que cuando veas lo que está sucediendo, puedas entender, el tiempo está cerca. No es el tiempo. Y aquí Jesús dice, versículo 34, estén alerta. No sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Estos van a ser los enemigos en este tiempo. Y Jesús dice, escúcheme, Jesús dice, esto va a afectar al mundo, pero yo no quiero que afecte a mi iglesia. Yo no quiero que afecte a mi iglesia. Disipación, esto habla de exceso de nosotros, que disipa o que disminuye la fuerza espiritual en nosotros. Dice, en el mundo va a haber disipación, distracciones. El año pasado, yo creo que lo dije aquí al principio del año, el año pasado se registraron 549 series nuevas en el 2023. Es decir, que se hicieron más series que días del año. Distracción, no estoy hablando que ver series esté mal, por favor. Pero algunos de nosotros se nos va el tiempo allí. De eso te va a dar la fuerza. Vamos a tener fuerza para enfrentar las situaciones. No, ni Mel Gibson, ni nadie de eso te va a dar la fuerza que solo está en tener comunión con Cristo y en la palabra de Dios. Nuestra fortaleza no va a venir de los mensajes filosóficos y de hedonismo que vemos en las series. Nuestra fortaleza viene de estar con el Señor, de recibir revelación en nuestro corazón de quién es Él en nosotros y cuál es nuestra parte en el plan. Esto es disipación, exceso de indulgencia, porque no está mal ver una serie, no está mal, está permitido, no hay ningún versículo bíblico que diga que no, pero si es lo único que haces, si es un escape de tus dolores, de tu sufrimiento, y no has buscado el refugio en el Señor, la disipación va a abrazar tu corazón y va a enfriarte. Y va a hacer que tu vida espiritual, tu fuerza espiritual disminuya.
Embriaguez, dice, muchas personas en este tiempo de angustia van a buscar escapar de sus dolores y de la presión que hay en el mundo, encontrando consuelo en sustancias, en pornografía, en todas estas cosas para tratar de calmar su dolor. Y además Jesús dice, tengan cuidado con las preocupaciones de la vida. Muchos serán vencidos por la ansiedad, lo que llevará al creyente a la amargura, a la frustración, a decir esto no funciona, a decir esto de ser cristiano, no, sí funciona. Lo que pasa es que algunos de nosotros el concepto de cristianismo que tenemos es ir a la iglesia los domingos y ya. Pero la vida cristiana es una vida. Necesitamos relacionarnos, necesitamos aprender, necesitamos conocerle, necesitamos que Dios se revele en nuestros corazones cada día. Dice, las personas que se carguen con disipación, con embriaguez y con las preocupaciones de la vida, aquel día los va a tomar por sorpresa. Aquel día los va a llegar a ellos súbitamente. Porque estaban tan distraídos y tan ensimismados y tan llenos. Pero este no es el plan de Dios. Por eso Jesús dio este mensaje a sus discípulos. Digo, ustedes tienen que estar alerta. Y termino con esto, versículo 36. Velen en todo tiempo orando para que tengan fuerza para escapar. ¿De dónde viene la fuerza? De velar y orar. Familia, ¿de dónde viene la fuerza para todo lo que estás enfrentando y todo lo que vas a enfrentar en el futuro y en los días por venir? De velar y orar. Para que tengan fuerza, dice, y puedan, para escapar de todas estas cosas que están por suceder. ¿Cuánto tiempo estás orando? No me respondas. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para estar orando con tu Biblia en la mano y pidiéndole a Dios que te fortalezca? Porque cuando tenemos mentalidad de víctima, a veces ni siquiera oramos. Decimos, no, esto es tan difícil, hay que irse y hay que... Pero cuando tú entiendes que tu fortaleza viene de Él y necesitas aumentar quizás tu tiempo de oración. Y quiero pedirte ahí donde estás que te pongas de pie. Y quiero que tengas esto en tu mente. Lo cantábamos hace rato, nuestro Dios es más grande que las montañas, más grande que los gigantes. ¿Verdad? Lo cantábamos ahorita, ¿se acuerdan de la canción? Pero, ¿qué tanto de eso creemos en verdad? Porque así como Él es más grande que toda circunstancia, la bendición que hay en tu vida también lo es. El favor de Dios que hay en tu vida también lo es. La presencia del Espíritu Santo que hay en tu vida también lo es. Y no te estoy hablando ahora de pensamiento positivo, no te estoy hablando de repetición, no, te estoy hablando de la palabra de Dios que dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria por la presencia de Dios. Un Dios que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Esta palabra es tan importante. Porque Jesús no te está invitando a no temer para que demuestres algo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y yo te voy a fortalecer. Yo te voy a ayudar, pero necesitamos caminar juntos. Tú eres mi plan para las naciones en este tiempo. Pero necesitamos caminar juntos. No dejes que el temor, que la angustia, que la depresión te venzan. Yo estoy contigo y quiero ayudarte.
¿Por qué no le pides ahí al Señor? Cierra tus ojos y levanta tu voz. Y si has tenido esta mentalidad de víctima, dile: Señor, perdóname porque solo me he quejado, solo he pensado en por qué, que no entiendo. Pero tu palabra dice que yo he sido bendecido ya, que tu favor está sobre mi vida, que la gloria de Dios está sobre mí, que he sido sellado con el Espíritu Santo.